Hola amigo, quiero hablarte del coche Renault Megane. Técnica. La estructura del Megane no difiere significativamente de la de los coches compactos más sencillos del mercado. La suspensión es McPherson delante y una clásica barra de torsión detrás. Las horquillas delanteras están completamente regeneradas, el pasador y los casquillos se pueden reemplazar. Las ruedas traseras presentan una solución típica francesa, es decir, discos de freno integrados con rodamientos. El mecanismo de dirección tiene asistencia hidráulica. Motores. Como ya he comentado, la gama de motores del Megane es enorme, pero por supuesto no todos se ofrecieron al mismo tiempo. En este sentido, los coches se pueden dividir en aquellos de aproximadamente 2012 a 2013 y posteriores. También en el caso de los diésel, aunque aquí la división no es tan importante. Todos cumplen la norma 5 euros y solo uno no tenía filtro DPF, aunque estaba disponible por un precio adicional. Sin embargo, los coches matriculados después de septiembre de 2015 deberían tener la norma 6 euros. Los cambios más importantes que se han producido a lo largo de los años son el estreno de dos motores. En 2012, durante el primer lavado de cara, debutó el motor de gasolina 1,2 TCE con inyección directa. Y poco a poco reemplazó al 1,6 de aspiración natural. Además de estos motores, también se ofrecieron los menos populares 1,4 TCE, hasta 2013, 2,0 atmosférico, solo con CVT, y varias versiones del 2,0 TCE que propulsaban diversas versiones deportivas y deportivas. Esta fue principalmente la razón por la cual la cantidad de motores utilizados en Megane era tan grande, pero hablaremos más sobre esto en el próximo capítulo. Sin embargo, la gama diésel incluía un 1,6 DCI, que sustituyó al 1,9 DCI ofrecido hasta 2012. Además, bajo el capó se esconden motores diésel 1,5 DCI y el apreciado 2,0 DCI. A continuación se muestra una lista de motores divididos en los anteriores y posteriores al lavado de cara. Considero que el periodo 2012 a 2013 es un lavado de cara, dependiendo de la nomenclatura, año de estreno, venta o producción. Los motores estaban acoplados a cajas de cambios manuales. Aparte de la variante 1,616V con 101 CV y los motores diésel 1,5 DCI más débiles, se trataba de cajas de cambios de 6 velocidades. La transmisión de 5 velocidades solo se ofrecía en las primeras versiones de bajo consumo. Entre las automáticas podemos mencionar la transmisión CVT, que se instaló bajo el capó del Megane con el motor 2,0 atmosférico, o la transmisión DCT de doble embrague, que se instaló en las variantes de 130 caballos de los 1,2 TCE y 1,5 DCI. Las máquinas automáticas clásicas equipadas con motores 2,0 DCI, conocidos entre otros, funcionan bien. De modelos Renault más grandes. Más sobre engranajes en el capítulo de averías. ¿Qué motor de gasolina elegir? Las personas que quieran comprar un coche para conducir y no preocuparse por nada deberían centrarse en el motor de gasolina 1,616V más popular, designación K4M. Tiene correa de distribución, ajuste de holgura de válvulas hidráulicas y funciona bien con GLP. El consumo medio de combustible es de aproximadamente 8 L, 100 km. El rendimiento es medio. Se utilizó en muchos modelos de Renault y también se instaló en la generación anterior del Megane. Algunas personas afirman que la variante más potente de 110 CV es un motor Nissan, el H4M de menor potencia, pero esto no es cierto. La unidad japonesa tiene una potencia de 115 CV y fue instalada en otros modelos, entre ellos, en Dacia. El área principal en la que debemos centrarnos es la transmisión de sincronización con el engranaje de sincronización variable de válvulas, que debe reemplazarse periódicamente cada 100 a 120.000 km. El precio del juego de repuesto es de aproximadamente $250. Al mismo tiempo, se debe sellar la parte superior del motor. El segundo motor de gasolina muy bueno es un motor turbo de 2 litros más potente, aunque es una variante de motor bastante rara y los coches mantienen bien su precio. La denominación TCE, que apareció un poco más tarde, de forma bastante generalizada en este texto, la he tratado sin una división clara, porque no existe una división estricta entre motores llamados turbo y TCE, es solo una cuestión de nomenclatura.
Se trata, sin excepción, de unidades Renault F4R conocidas por su enorme durabilidad y fiabilidad. Este motor también funciona bien con gasolina. El consumo medio de combustible es de aproximadamente 9 100 km, pero con muy buena dinámica. Este es el segundo motor que se puede considerar seguro y, al mismo tiempo, el coche no perderá su valor durante algún tiempo. Si te importa la dinámica, este es el disco para ti. El motor de gasolina menos común es el motor atmosférico de 2 litros combinado con una CVT. Este ya es un motor M4R con cadena de distribución. Ya no hay ajuste de válvula hidráulica, por lo que no se recomienda instalar GLP. Y esto es importante porque es el motor que más consume en relación a sus prestaciones, más de 9 100 km. Debe estar atento a los cambios de aceite oportunos y a la calidad del aceite. El motor es duradero, tiene una buena sincronización y está relativamente libre de problemas. El mayor problema es la transmisión CVT. Aunque compres un coche en buen estado no significa que vaya a seguir así, más en el apartado de averías. Un rasgo característico del modelo 2.0 con CVT es su rico equipamiento, a menudo tapizado de colores brillantes. A menudo se instalaba en las versiones Coupé y Grand Tour. Esta versión está destinada a personas que quieran tener un Megane de gasolina con cambio automático a toda costa. Una mejor opción que el 1.2 con transmisión automática. Una elección ligeramente controvertida será el motor 1.2 TCE, sobre el que hay opiniones divididas. El motor tiene turbocompresor e inyección directa. La distribución se acciona mediante una cadena, pero no es más duradera que la correa de un motor 1.6. También hay que tener en cuenta el consumo de aceite, que afecta a este motor, pero no a todos los ejemplos. Principalmente a causa de esto, la sincronización se vio afectada, porque muchas personas llevaron el motor a un estado en el que ya no tenía suficiente aceite. Además, la cadena no estaba suficientemente lubricada. Debido a que los problemas solo afectaron a ciertos grupos de personas, no todos tendrán una mala opinión de él. Con una selección tan grande, no recomiendo este motor, pero tampoco lo desaconsejo. El último motor de gasolina es el 1.4 TCE, que, contrariamente a lo que parece, no guarda ninguna relación con el 1.2 TCE. La principal diferencia entre ellos es la fuente de alimentación. Aquí tenemos inyección indirecta multipunto. Está plagado de problemas de consumo de petróleo, pero este fenómeno se produce con menos frecuencia que en el 1.2 TCE. También tiene cadena de distribución, pero con mayor durabilidad que el 1.2 y más barata, aprox. El consumo medio de combustible se sitúa justo por debajo de los 8 100 km y la dinámica es buena. La instalación de instalaciones de GLP es un tema bastante controvertido, aunque muchos usuarios están satisfechos. En mi opinión, es el motor óptimo para este coche y no faltan versiones de este tipo en el mercado, aunque hay menos que el 1.2 TCE y muchas menos que el 1.616V. Sin embargo, no es el mejor motor. Si estás dispuesto a aceptar peores dinámicas, elige el 1.616V y si te importan las prestaciones, elige el 2.0 TCE. También cabe mencionar que casi todos los motores TCE tienen volantes bimasa. Todo depende de la variante específica del motor y del fabricante de piezas. No se desgastan excesivamente, pero al comprar un coche con un kilometraje superior a 250.000 kilómetros, hay que tener en cuenta el riesgo de avería. ¿Qué diésel elegir? Hasta 4 motores diésel pueden causar bastante confusión, pero la gran mayoría son unidades 1.5 DCI, más del 70%. Es un diseño bueno y refinado con un sistema de inyección duradero y, con cambios de aceite más frecuentes, no hay problemas con el turbocompresor ni los casquillos. Este motor casi siempre está equipado con un volante bimasa y un filtro DPF. La mayor ventaja del motor diésel más pequeño es su consumo, que oscila entre 5 y 5,5 100 km, independientemente de la versión. Para las personas que se preocupan por la dinámica, recomiendo variantes con más de 100 CV, pero en su mayoría con motores diferentes. El motor de 90 CV funcionará bien para distancias cortas, para circular por la ciudad, pero no necesariamente para rutas largas. Las preocupaciones sobre la durabilidad del sistema de inyección están justificadas y los inyectores en sí no son los más baratos, pero el 1,5 DCI está dentro de la gama media para este tipo de motores.
Lo mismo se aplica a otras piezas, como el turbocompresor, el volante bimasa y otros elementos del sistema de alimentación. La sincronización es impulsada por una correa. El mantenimiento de este motor es relativamente económico porque es una unidad muy conocida y popular en el mercado. Será un poco peor con el motor 1,6 DCI que, aunque tiene buena fama, sus piezas son sensiblemente más caras. Incluso la sincronización se realiza mediante una cadena. Este diésel cuenta con un sistema de posttratamiento de gases de escape más avanzado, por lo que cualquier fallo en este ámbito provocará errores. En casos raros, el cabezal de esta unidad se agrieta, causado por un filtro DPF obstruido. El consumo de combustible con este motor es de aproximadamente 5,5 L, 100 km, pero la dinámica es claramente mejor que con el 1,5. Curiosamente, este motor fue diseñado para cumplir con la norma 6 euros, pero Renault retiró la venta de este modelo inmediatamente después de su entrada en vigor. Es el sucesor del motor 1,9 DCI, que se utilizó en este modelo hasta 2012 y se considera muy duradero. También es el más barato de usar. Aunque el consumo es ligeramente superior unos 6 L, 100 km y su dinamismo es comparable al del 1,6, más pequeño y moderno. El motor diésel más valorado en Megane es el 2,0 DCI. Una ventaja adicional de tener este motor es la potencia a partir de 150 CV y buenas transmisiones automáticas. El compacto francés equipado con este motor es un cohete y al mismo tiempo económico, aprox. 6L, 100 km, aunque poco común. Estas versiones más potentes, con una potencia de 163 CV, se ofrecieron como GT. No hay mayores reservas en cuanto al motor. A veces sucede que después de mucho kilometraje, los casquillos pueden desgastarse ligeramente y es necesario reemplazarlos. Pero esto ocurre principalmente en motores lubricados con aceite inadecuado o degradado. ¿Qué sale mal? Es decir, fallos típicos. Las cajas de cambios manuales de 5 velocidades son definitivamente menos duraderas que las de 6 velocidades. Después de un mayor kilometraje, los rodamientos hacen ruido y en ocasiones los sincronizadores se desgastan. Esto se debe únicamente al descuido del petróleo. Sin embargo, en las transmisiones de 6 velocidades, estos componentes son mucho más duraderos y rara vez es necesario realizar reparaciones. Otra transmisión delicada es la CVT continuamente variable montada en el motor de aspiración natural de 2 litros. Si se mantiene con cuidado, cambios de aceite frecuentes, y no se abusa de él, durará fácilmente más de 200.000 millas. km, pero si quieres conducir de forma dinámica, no con esta automática. En primer lugar, lo destruirás rápidamente y, en segundo lugar, su rendimiento sigue siendo comparable al del 1,6 más débil y a la caja de cambios manual. Las reparaciones de las cajas de cambios DCT montadas en unidades 1,2 y 1,5 pueden suponer un gasto importante. Se trata de transmisiones Y-Track con embrague seco y un diseño bastante delicado. Y todavía existe el riesgo de que falle el propio mecanismo de cambio de marchas. No vale la pena. La única transmisión automática que no tiene mayores objeciones es la que monta el motor 2,0 DCI. Sin embargo, no debe olvidarse de su correcto mantenimiento. También debe tener en cuenta que el motor tiene el potencial de aumentar la potencia mediante el ajuste de chips, pero a la transmisión automática esto no le gusta mucho. No debería sorprender en absoluto que el Renault Megane sufra fallos eléctricos menores y más graves. Se deterioran, entre otros, los ventiladores del sistema de ventilación, los paneles indicadores, algunos digitales, y los usuarios tienen que acostumbrarse a las lecturas digitales del medidor de nivel de combustible durante mucho tiempo. A muchos automóviles se les ha reemplazado la luz de freno de la puerta trasera y es posible que las luces traseras no funcionen debido a daños en los cables de la goma que conecta la puerta trasera a la carrocería. Hay fugas en el sistema de control del embrague alrededor del actuador al lado del pedal del embrague. Este es el mismo fluido hidráulico que en el sistema de frenos. Descubriremos un nivel de líquido demasiado bajo en la computadora de a bordo. Puede ser una luz de advertencia que informa sobre un fallo del sistema de frenos, del sistema antideslizante o del motor. No vale la pena ignorarlos, y al menos entonces vale la pena comprobar el nivel del líquido de frenos. La carrocería está en general bien protegida contra la corrosión, pero no hay buenas opiniones sobre la rigidez.
Los coches de la flota suelen tener pintura agrietada, especialmente en el techo, o puntos de montaje de los topes de las puertas rotos. Los umbrales no resisten el paso del tiempo, ya que son el único elemento mal protegido contra la corrosión. Los bordes de los guardabarros rozados por los pasos de rueda de plástico también se oxidan. Sin embargo, en los modelos más antiguos o con mayor kilometraje aparecen manchas en la carrocería. Esto se debe a que Renault utiliza una fina capa de zinc, que se daña fácilmente, y debajo suele haber chapas oxidadas. Sin embargo, Megane no sufre problemas graves en este ámbito, especialmente en el chasis. Otro defecto de la carrocería son los desagües obstruidos en la parte delantera, cerca del mamparo del motor. Si están completamente obstruidos entrará agua en la cabina. Gracias por escucharme, no olvides suscribirte al canal y calificar mi vídeo. Si conoce algún problema con este automóvil que no haya mencionado, asegúrese de escribirlo en los comentarios.